Estrella de Economist, agosto y el gran cambio, ¿estamos ante la antesala del nuevo orden económico? ¿Y si la próxima gran crisis financiera no fuera simplemente una crisis más? ¿Y si el verdadero cambio no estuviera en la caída de las bolsas, sino en lo que podría venir después? Porque cuando hablamos de crisis económicas, normalmente pensamos en bolsas cayendo, bancos con problemas, empresas quebrando y millones de personas perdiendo dinero. Pero existe una teoría mucho más inquietante. Una teoría que sostiene que una gran crisis podría ser utilizada como justificación para acelerar una transformación que ya está en marcha, la digitalización total del dinero, la reducción del efectivo y la creación de un sistema financiero cada vez más globalizado y controlable digitalmente. Y aquí aparece una revista que desde hace décadas despierta todo tipo de interpretaciones, The Economist. Sus portadas anuales se han convertido en objeto de análisis por parte de miles de personas que intentan descifrar sus símbolos. Y ahora hay quienes están mirando con especial atención los elementos relacionados con el dólar, los mercados y los meses de julio y agosto. Pero aquí tenemos que hacernos una pregunta fundamental. ¿Estamos ante una predicción? ¿Ante una simple representación artística? ¿O ante una interpretación que está creando una historia después de ver los acontecimientos? Porque una cosa es indudable, una portada no demuestra que The Economist conozca el futuro. Pero eso no significa que no pueda utilizarse como punto de partida para analizar hacia dónde se dirige el sistema financiero. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque el dinero que utilizamos hoy está cambiando. Cada vez pagamos más con tarjetas. Cada vez utilizamos más aplicaciones. Cada vez tenemos menos necesidad de llevar billetes y monedas. Y los bancos centrales de todo el mundo están estudiando o desarrollando monedas digitales de banco central. Es decir, el dinero del futuro podría ser muy diferente al dinero que conocemos. Y ahora imagina por un momento el siguiente escenario. Una gran caída bursátil. Pánico en los mercados. Problemas en el sistema bancario. Volatilidad extrema. Millones de personas perdiendo confianza en los mercados. Y en medio de ese caos aparece una solución. Más digitalización. Más coordinación internacional. Más control sobre las transacciones. Más interconexión entre sistemas financieros. Y menos dependencia del efectivo. ¿Sería eso imposible? No. ¿Significa que vaya a ocurrir exactamente así? Tampoco. Y esa diferencia es fundamental. Porque una cosa es analizar una posibilidad y otra muy diferente es afirmar que existe un plan secreto para provocar una crisis. No existe prueba pública que demuestre que The Economist esté anunciando una caída bursátil programada para agosto de 2026 con el objetivo de crear un nuevo orden mundial. Pero ahora vamos a entrar en la parte que ha desatado las teorías. El dólar. En determinadas interpretaciones de la portada anual, algunos observadores han visto fracturas o señales de debilidad alrededor del símbolo del dólar. Y para los teóricos de la conspiración, esto representa algo mucho más profundo. La posible fractura del sistema monetario actual. La pregunta es, ¿puede el dólar desaparecer de un día para otro? Evidentemente no. El sistema financiero internacional es demasiado grande y complejo. Pero eso no significa que no pueda transformarse. De hecho, ya está transformándose. Y aquí tenemos que viajar a 2022. Porque en 2022 se produjo uno de los grandes colapsos de la historia reciente de las criptomonedas. Muchas personas lo relacionan con el llamado efecto Anchor. Pero hay que aclarar algo, no fue un fenómeno financiero oficialmente denominado efecto Anchor. Lo que existió fue Anchor Protocol, un protocolo del ecosistema Terra que ofrecía rendimientos muy elevados sobre UST. Y cuando Terra y UST colapsaron, el efecto sobre los inversores fue devastador. Estudios académicos han analizado precisamente la dependencia entre Terra y Anchor Protocol y cómo esa estructura contribuyó a la fragilidad del sistema. UST perdió su paridad con el dólar. Luna se desplomó. Y decenas de miles de millones de dólares de valor desaparecieron del ecosistema. El caso Terra Luna se convirtió en uno de los grandes ejemplos de cómo un sistema financiero digital puede
entrar en una espiral de pérdidas. Y aquí es donde algunos teóricos encuentran una conexión con el presente. Porque si en 2022 vimos el colapso de un sistema financiero digital, ¿qué podría ocurrir si en el futuro se produjera una crisis mucho mayor que afectara al sistema financiero tradicional? ¿Podría esa crisis acelerar la transición hacia un sistema digital? Esa es la pregunta. No una conclusión. Una pregunta. Y ahora aparece otro nombre que está circulando por Internet, Anchor. Supuestamente, según determinadas publicaciones y rumores, sería el nombre de un proyecto relacionado con un fenómeno en el que la Tierra perdería su gravedad durante 7 segundos. Pero aquí tenemos que pisar el freno. No hay evidencia científica creíble que demuestre que un proyecto llamado Anchor pueda hacer que la Tierra pierda su gravedad durante 7 segundos. Y por eso, si encuentras esta historia en Internet, no deberías presentarla como un hecho científico. Pero como elemento de una narrativa conspirativa, resulta llamativo. Porque tenemos palabras que se parecen. Anchor. Anchor. El Anchor Protocol de 2022. El supuesto Anchor. Y una portada que algunos interpretan como una advertencia sobre la fragilidad del dólar. Y cuando juntas todas estas piezas, es muy fácil construir una historia. Pero que las piezas puedan colocarse juntas no significa que formen parte del mismo puzzle. Y esa es precisamente la parte más interesante de este tema. Porque el verdadero cambio no necesita ninguna conspiración secreta. La digitalización del dinero ya está ocurriendo. Los pagos electrónicos ya están creciendo. Los bancos centrales ya están investigando monedas digitales. Y las grandes instituciones financieras ya están explorando tecnologías basadas en blockchain y activos digitales. Entonces la pregunta más inquietante no es ¿quién va a provocar el crash? La pregunta más inquietante es ¿qué harán los gobiernos y los bancos centrales si algún día se produce? Porque las crisis siempre crean oportunidades para cambiar las reglas. En 2008 cambió la regulación financiera. Durante la pandemia cambiaron los hábitos de pago. Y en los últimos años la digitalización del sistema financiero ha dado pasos enormes. Ahora imagina que una futura crisis coincide con un sistema de pagos completamente digital. ¿Qué podría hacer un gobierno con un sistema monetario en el que cada transacción fuera digital? La respuesta tiene dos caras. Por un lado, podría hacer el sistema más rápido, eficiente y difícil de utilizar para el fraude. Pero por otro lado, plantea una pregunta enorme sobre la privacidad. Porque el efectivo tiene una característica que el dinero digital no necesariamente tiene. El efectivo permite realizar una transacción sin necesitar que una plataforma digital registre cada movimiento. Y esa es una de las razones por las que el debate sobre el futuro del efectivo es tan importante. No se trata solamente de economía. Se trata de libertad. Se trata de privacidad, se trata de quién controla el sistema. Y se trata de qué ocurre cuando una sociedad depende completamente de una infraestructura digital. Por eso, cuando escuches la expresión nuevo orden mundial, hay que ser muy cuidadoso. Esa expresión se utiliza para describir todo tipo de teorías y no existe prueba de que exista un plan único y secreto para unificar el planeta después de un crash bursátil. Pero sí existe una tendencia real hacia una mayor interconexión económica y financiera. Y esa tendencia merece ser vigilada. Porque tal vez el mayor cambio no sea que mañana desaparezcan los billetes. Tal vez el cambio sea mucho más gradual. Primero pagamos con tarjeta. Después con el móvil. Después con una cartera digital. Después con moneda digital. Y un día podríamos mirar hacia atrás y descubrir que el efectivo ya no es el centro del sistema. Sin necesidad de una revolución. Sin necesidad de un único día catastrófico. Simplemente porque la tecnología y las políticas públicas fueron cambiando poco a poco. Y ahora volvamos a The Economist. ¿Es la portada una profecía? No lo sabemos. ¿Puede una portada ser interpretada como una advertencia? Por supuesto. ¿Significa que en agosto de 2026 va a producirse obligatoriamente un crash bursátil? No. Y quien afirme tener esa certeza está confundiendo especulación con información.
Pero hay algo que sí podemos hacer. Observar. Mirar los mercados. Mirar los tipos de interés. Mirar la deuda. Mirar los bancos. Mirar el dólar. Mirar las criptomonedas. Mirar la evolución del efectivo. Y sobre todo, mirar hacia dónde se dirige la infraestructura digital del dinero. Porque si algún día llega una gran crisis, el cambio más importante podría no estar en la caída del IBEX, del S&P 500 o del Nasdaq. Podría estar en lo que nos ofrezcan como solución. Y esa es la pregunta que debería hacernos pensar. Cuando todo se derrumba, ¿quién aparece con la solución? ¿Quién diseña las nuevas reglas? ¿Quién controla la nueva infraestructura? Y, sobre todo, ¿quién controla el dinero cuando el dinero deja de ser físico? Porque quizá la verdadera batalla del futuro no sea entre países. Quizás sea entre dos modelos. El dinero físico y anónimo frente al dinero digital y trazable. La economía descentralizada frente a la economía supervisada. La privacidad frente a la transparencia total. Y el poder de decisión del ciudadano frente al poder de las grandes instituciones. Por eso, no necesitamos creer en una conspiración para hacernos una pregunta incómoda. ¿Estamos preparándonos para el futuro del dinero? ¿O el futuro del dinero se está preparando para nosotros? ¿Y si algún día llega esa gran crisis que muchos llevan años temiendo? Recuerda esta frase. No mires solamente lo que se derrumba. Mira lo que construyen después. Porque quizá ahí, en medio del caos, sea donde realmente comience el nuevo capítulo de la economía mundial. Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.